Quisiera hablar de un tema que me tiene complicada en términos de verlo como dicotómico. Me refiero a la modernidad y a la posmodernidad. Desde siempre, la humanidad ha tratado de dar explicaciones al dolor físico y psíquico. Ha sido un compañero inevitable en nuestro camino, que cuando menos lo pensamos nos sale al encuentro. Albert Schweitzer llamó al dolor como el más terrible de los señores de la humanidad. Interesante cómo lo bautizó. Ahora, el estudio del dolor psíquico, aunque no se denominara así explícitamente, tiene raíces en diversos pensadores de distintas culturas. Aristóteles lo relacionaba con alteraciones en el cuerpo y el calor vital, y lo conectaba con el corazón y el cerebro. Estamos hablando de más de 2000 años atrás. Otras explicaciones interesantes se pueden encontrar en la cultura oriental, en Egipto, en Roma, Grecia, para qué hablar de los aztecas, de los incas, de los mayas y tanto más. En forma muy rudimentaria yo podría decir que a fines del siglo XIX, Freud, pretendiendo dar una respuesta científica a los dolores del alma, propone una nueva disciplina o ciencia. Él quería hacer ciencia, la psicología. Se separa de la filosofía. Y desde entonces, Freud pretendió explicar los dolores psíquicos, pero desde un punto de vista de la ciencia. Se sustentó en la física, especialmente la energía, donde tenemos autores como Helmholtz, Lavoisier o Festinger, que acompañan sus obras y que es interesantísimo leerlo. Desde entonces, la psicología pasó a ser no solo una disciplina o una ciencia que explica los dolores del alma o orientada a descubrir el misterio de la psiquis, sino también una profesión. Y dentro de la psicología como profesión podemos ubicar la psicoterapia, que es lo que a mí más me apasiona. ¿Qué es la psicoterapia? Es la rama del quehacer psicológico que se ocupa de ayudar a las personas a manejar sus problemas emocionales, de comportamiento o, permítanme decir, los dolores del alma. Cabe recordar que aliviar los dolores del alma no fue una preocupación de las primeras civilizaciones. Es interesante traer a colación a los estoicos, que hoy están muy de moda, quienes sostenían que la vida inevitablemente presenta dificultad y sufrimiento, pero que la sabiduría consistía en aceptarlas como oportunidades para aprender y fortalecer el carácter. No era algo a esquivar. Esto que encontré en internet me pareció que venía al caso. Necesitas aprender del dolor. Lo que vives es tu gran maestro. A través de nuestras experiencias podemos adquirir conocimientos, sabiduría y habilidades valiosas que fortalecen el alma. No esquives el dolor, aprende. Así decían los estoicos. Hoy la situación es distinta. A ojos de Byung-Chul Han, este filósofo tan interesante coreano, la sociedad del consumo y el rendimiento que caracteriza nuestra civilización lleva implícito un mandato silencioso, que es el imperativo de ser feliz. La positividad, como él la llama, hace que el dolor devenga algo a evitar. Ello, a ojo del filósofo, está sustentado en las exigencias del dispositivo neoliberal, en que el triunfo, el éxito, las posesiones, el optimismo son las premisas que nos interpelan.
Les voy a poner aquí las complejidades de la psicoterapia, un artículo no muy novedoso en apariencia, pero para mí fue muy interesante leerlo, de Saul Fuchs, quien decía que si bien es cierto que ocuparse del dolor ha estado presente en distintas épocas y culturas, lo que ha sido novedoso es que se convierta en una profesión científica, especializada y que más recientemente se transforma en un modo de vida para ciertos sectores de la humanidad que habitan las grandes ciudades. Mientras la búsqueda de alivio, cura o comprensión estuvo ligada a la religión, a la magia, a la filosofía o a las redes sociales, no como las entendemos hoy, sino que de amigos, familiares o líderes respetados por la comunidad, las personas podían coexistir con estos dolores, incorporándolos como parte de los avatares del vivir. Hoy, las personas acuden al o a la psicoterapeuta y esperan que él o ella los ayude, pero los ayude lo más pronto posible a aliviar aquello que los aqueja. Vivimos una cultura de todo rápido. Pero siendo una disciplina muy joven, 120, 30 años, es la nada misma, no siempre logramos el objetivo. Y entonces surge una suerte de desconformidad con nuestra profesión de psicoterapeuta. La frase que no deja de dolerme es: los psicólogos no sirven para nada. Y se escucha con más frecuencia de lo deseado. Este video lo pensé como una pequeña reflexión para detenernos a pensar en una de las propuestas académicas que hoy está en el tapete de la controversia. Me refiero a la distinción, que ya hablé, modernidad y posmodernidad. No solo desde los planteamientos de la disciplina psicológica, sino también, y lo más complejo, desde el ejercicio de nuestra profesión, la psicoterapia. Indudablemente, no tocaré todas las aristas de este apasionante tema, sino daré algunos pincelazos para que quienes se interesen, especialmente los académicos, puedan profundizar más y detenerse a pensar en las consecuencias que ello ha tenido. Voy a iniciarlo con un caso que me resulta más fácil para explicitar esta reflexión. Carola, alumna a quien superviso, me solicita ayuda con una familia y me lo plantea así: profe, quiero aprender a trabajar sistémicamente desde una mirada posmoderna. Pienso, me dice, que lo que le pasa a mi paciente es un problema familiar, pero no sé cómo hacerlo desde la posmodernidad. Cuéntame, le digo yo. Y me dice: mi paciente es Gloria, tiene 48 años, es secretaria ejecutiva de una empresa y consulta por depresión. Duerme mal, anda irritable y sensible, se siente por todo, ha bajado de peso, llora sin razón y lo peor es que se le nota en el trabajo. Vive con su esposo de 55 años, Carlos, quien tiene una empresa de capacitación, cuyos principales empleados son las mineras. Eso implica que pasa mucho tiempo fuera de la casa, dado que tiene que viajar a terreno a las distintas faenas. Su hijo José, de 22 años, es estudiante de mecánica automotriz en INACAP. Y Carla, de 24, recién terminó la carrera de ingeniería comercial. La pregunta que yo me hice en ese minuto fue: ¿será que trabajar desde la posmodernidad, a priori de conocer al sistema, es una distinción válida? Lo que yo quiero, en este caso Carola quiere, es aplicar la posmodernidad sin haberse encontrado con su paciente a totalidad.
Carola estudió en una universidad en que para rendir el examen de título se les exige a los estudiantes posicionarse en uno u otro lado del pensamiento. Es decir, los examinadores le preguntan, ¿desde dónde estás hablando? ¿Desde la modernidad o desde la posmodernidad? A pesar de que están haciendo un examen clínico. Carola me dice, profe, me dice, fue increíblemente difícil, porque hasta hoy me cuesta esa distinción, moderno, posmoderno, el ser humano habitando en el lenguaje, pero el lenguaje no es igual para todo. No me queda claro. Indudablemente es difícil, especialmente para alguien que recién se inicia en esta apasionante profesión. Ahora le digo, vamos paso por paso. ¿Cuánto sabes de tu paciente o sistema consultante? ¿Qué técnica terapéutica estás pensando o te hace más sentido para este caso, de acuerdo a cómo te formulas el problema? Y de acuerdo a cómo te formulas el problema, ¿cuál es el objetivo terapéutico? 3. ¿Qué habilidades tienes para aplicar la técnica que estás pensando? Y algo que no es menor, ¿qué tipo de terapeuta se acomoda más a tu estilo? ¿Eres directiva? ¿Te gusta ser amable? ¿Te gusta ser comprensiva? ¿Cómo tú te defines a ti misma? Y eso necesitas tenerlo claro. Para mí son preguntas básicas. Yo creo que ningún terapeuta es sistémico, narrativo, conductista, lo que quieran. Tan solo es un profesional, especialmente cuando uno viene saliendo de la universidad, que aprendió ciertas estrategias terapéuticas que son aplicables de acuerdo al problema que le relata él o la paciente. A mí me acomoda la terapia sistémica narrativa, pero no tengo ningún problema para utilizar una silla vacía, para hacer una desensibilización sistemática, para usar la bibliografía de Frankl o cualquier otra técnica. Siempre depende del relato, del contexto, del problema y del objetivo que quiero lograr. No me puedo olvidar que la psicoterapia es una profesión. Es muy complejo tomar una decisión de antemano de lo que vamos a utilizar. Las metodologías que empleemos para ayudar a otro u otra siempre dependen del vínculo, de la relación terapéutica, del para qué, de cómo me siento cómoda. Como afirmaba Chekin Lane y Ray en ese libro que les pongo, los modelos no son solo propuestas elaboradas por ciertos terapeutas que evidenciaron que a ellos les fue útil tal o cual forma de enfrentar un problema psicológico. La actitud irreverente a la que invita estos autores nunca se deben someter a una sola teoría, dice la página 26, a un solo cliente o a las exigencias del sistema derivante. Necesitamos atrevernos a confiar en nuestro conocimiento y hacer lo que sentimos es mejor a medida que se va desarrollando la sesión. La terapia siempre tiene un para qué, unos objetivos a lograr. No es la conversación en un café, es una conversación profesional. Es importante no dejarse seducir por técnicas milagrosas, no existen. Lo que a mí me es útil no necesariamente le sirve a otro terapeuta, tampoco me sirve con todos los pacientes. Es importante saber cómo se va desarrollando la sesión antes de decir yo soy de tal o cual manera.
En el caso que recién les conté, claro, para mí es muy importante el por qué ahora. En este caso, el por qué ahora parecía que eran problemas económicos, pero eso no había sido novedoso. Lo que había sido novedoso, que descubrimos junto con Carola, es que hacía 3 meses Carla contó que le avisaron que quedó seleccionada con una beca casi completa para hacer un magíster en economía en una prestigiosa universidad de Estados Unidos. Cuando les mostramos cómo nosotros entendíamos qué es lo que había gatillado la consulta, utilizando el esquema X y Z o ABC o como lo quieran poner, nos dijeron sí, parece que estamos de acuerdo. Y ahí vimos que Carla se angustiaba por dejar sola a la familia, que José le daba pena que Carla estuviese ausente, que a Carla le pasara algo, decía Carlos, y eso me angustia y no nos quiera decir. Y a Gloria, la ausencia de Carla era para ella un inicio del nido vacío y el rompimiento de la familia, que había sido algo muy importante a lo largo de sus vidas. Ese suceso de quiebre nos llevó a pensar que efectivamente podría tratarse una terapia sistémico-familiar, pero también se podía trabajar en forma individual. ¿De qué dependía? En este caso, del objetivo de Carla y de los talentos que ella tuviese para usar uno u otro modelo. Y sus talentos están relacionados con cómo ella quiere ser percibida como terapeuta. Me importa mucho decir que no existe la terapia, existimos terapeutas, que utilizamos distintas técnicas de acuerdo a cómo interpretamos qué es lo mejor para él, la o los pacientes. Y 2, que depende de nuestros talentos, cuán cómodos nos sintamos con las estrategias utilizadas. Y algo no menor es cómo quisiera ser percibido. A mí no me importa ser pesada, no me importa ser directiva, pero hay otros terapeutas que sí les importa. ¿Y eso de qué depende? De cada uno de nosotros. Hoy los terapeutas jóvenes se ven interpelados a tener que decidir antes de estar con uno o una paciente, entre distintos planteamientos académicos, teorías. Alguien me decía en una clase el año pasado, profe, yo soy milanesca. ¿Qué quiere decir con eso? Yo uso el modelo de Milán. ¿Ya? ¿Y cuánto conoces de eso? No, es que mi supervisora me dice que eso es lo que tengo que hacer. Ok, le digo yo. ¿De qué etapa del modelo de Milán me estás hablando? Y me responde, no sabía que habían distintas etapas. Entonces, aplicar un modelo no es lo mismo que aplicar alguna estrategia terapéutica que me hace sentido. Las teorías y los paradigmas surgieron como una forma de ordenar el pensamiento. ¿De qué? De la disciplina psicológica. No es una regla a utilizar. Es en la interacción con el otro u otra donde emerge este arte de la conversación, la forma como nos vinculamos y lo que vamos pensando en el proceso de pensamiento, acomodando nuestras estrategias de pensamiento de la mejor manera posible para ayudar a otro u otra. Por lo tanto, la modernidad o posmodernidad es una distinción válida antes de estar con el paciente. A veces atrapa. Puede llevar a una imposición externa que dificulta la espontaneidad indispensable para la conversación terapéutica. Indudablemente hay personas que necesitan sentir al terapeuta un experto. Otras requieren horizontalidad. Otras quieren a alguien muy comprensivo y amable. Y otras quieren que les digan qué hacer. Y podría seguir enumerando expectativas, pero imagino que todas y todos podemos dar ejemplo.
No hay que olvidar nunca que la psiquis es sutil, es cambiante, no siempre sabemos dónde tocamos, no responde a leyes precisas. Por tanto, cada uno o uno de nosotros necesita clarificar para qué voy a hacer lo que voy a hacer con este sistema consultante. Después, en la revisión posterior de la ficha de atención o después de haber observado el video interventivo, es cuando puedo decir, usé esta estrategia moderna. Eso es lo que requería mi paciente. O posmoderna, porque resulta que él es o ella es una persona muy reflexiva, porque no sé, es un antropólogo. El modelo derivado de la escuela tal o cual es a posteriori, y tal vez ahí puedo reflexionar sobre mi propia coherencia ontoepistemológica y cómo siento que calza conmigo y quisiera aprender más de eso. Nunca es previo. La mirada posmoderna hoy está sufriendo grandes críticas. Yo diría que eso es una exageración, porque también diría que algunos pensadores han levantado ciertas alertas que a mis ojos podrían ser considerados, especialmente en la formación de nuestra maravillosa profesión. La modernidad y la posmodernidad es una distinción académica muy interesante, pero que respondió a una época histórica determinada. Hoy estamos en otra. Fueron de gran ayuda para quienes llevamos más años en este arte, pero creo que puede no resultar útil para terapeutas que recién se inician. A la luz de la crisis actual de la psicología, es indispensable releer la mirada posmoderna, como tantas otras teorizaciones sobre el dolor psíquico, que han llevado a malos entendidos y que permiten a algunos investigadores hablar de la crisis que sufre la psicología hoy. Los invito a leer a Cornejo, que advierte sobre la excesiva desregulación en la formación universitaria, planteando un estatuto de crisis formativa en las carreras de psicología, especialmente en Chile, aunque no solamente en Chile. Les dejo la cita por si les interesa. En forma muy breve y resumida, tal vez como una caricatura, voy a plantear algunos puntos a considerar, en especial para los psicólogos jóvenes. A fines del siglo pasado, yo diría a fines de los 70 por ahí, la modernidad pasó al banquillo de los acusados. ¿Qué se decía de la modernidad? Se la acusaba de colonialismo, de racismo, de explotación, que encubría dinámicas de poder sustentadas en la desigualdad y que eran muy opresivas desde un discurso hegemónico impuesto por quienes estaban en el poder. Nadie puede obligar o puede olvidar a Michel Foucault, que en el año 1975 publica, a lo menos en castellano, Vigilar y Castigar. Él alerta sobre estos mecanismos sociales teóricos del disciplinamiento de las estructuras de poder. Pero nos olvidamos del contexto, especialmente en hospitales, escuelas y cárceles. La idea del panóptico, si ustedes la revisan, van a ver que tiene que ver con instituciones. Después, en el año 79, fíjese que hace más de 4 décadas, aparece Lyotard con la condición posmoderna. La condición posmoderna propuso una nueva forma de cuestionar y leer los textos de historia, el pensamiento y la psicología, lo que indudablemente trajo grandes interrogantes e interesantísimas propuestas. Pero a mis ojos, llevamos el cuestionamiento a los extremos, como si fuera una panacea, descontextualizando la propuesta y confundiendo la teoría psicológica con planteamientos políticos ideológicos.
Por ello, no sorprende que surjan voces de alerta frente a lo que se está llamando el caos de la efectividad de los modelos terapéuticos. Jordan Peterson critica el relativismo moral y la disolución de estructuras de significado y dice: hoy cualquiera dice cualquier cosa. La voz del experto está siendo desaparecida o está siendo desoída. A sus ojos ha sido nefasta la influencia del posmodernismo en la ciencia social y la educación. La asocia con ideologías que se levantan como teniendo una superioridad moral sobre otras, que no permiten ver que le ha quitado valor a la disciplina psicológica. También tenemos a Furedi, les dejo ahí la cita, que dice: existe una guerra contra el pasado, pero nos olvidamos que una sociedad que pierde el contacto con su pasado se enfrentará a una crisis permanente de identidad. Desperdiciar la sabiduría que brinda nuestra herencia histórica significa traicionar los logros positivos de la humanidad. Ricoeur llama la atención y dice: la noción central de hermenéutica es la interpretación, pero la interpretación requiere no solo la comprensión del sentido literal de un conocimiento, sino también del sentido implícito del contexto histórico y cultural en que se produce dicho conocimiento para poder interpretar. Yo vengo llegando de haber estado en Irlanda y en el norte, digamos, de nuestro globo terráqueo, y me impresiona cómo la gente trae a los finlandeses a darnos nociones de cómo debemos tratar, cuando ellos tienen un modelo económico absolutamente distinto al nuestro. O los dinamarqueses, por supuesto, son maravillosos, pero es otro el sistema que está detrás. Zizek, a su vez, se burla del yo como proyecto y lo pone, claro, dice, es típico del coaching y ciertas terapias llamadas posmodernas, que llevan a un discurso individualista de la autoayuda, desconociendo el bien común y el proyecto social colectivo. De mi propia experiencia les voy a mostrar 4 WhatsApp que son un ejemplo. Me escribe una persona y me dice: me atendió hace 15 años, me fue muy bien y me gustaría que me dé una hora o me indique algún terapeuta en su línea que me ayude realmente. He recorrido distintos terapeutas que solo conversan. Necesito entender y poder ponerle límites a mi hija de 16 años. ¿Me puede ayudar? Otra persona me whatsappea y me dice: Anita, el psicólogo que me recomendaste no me sirvió. Perdona, pero es un resentido social. Todo es culpa del sistema. Por favor, dame una hora. Otro que quisiera que me recomendara una terapeuta que sepa, no una buena persona que me diga que todo está bien. Indudablemente son ejemplos, tal vez no tan felices, pero quise mostrarlos porque creo que estamos confundiendo lo que significa el quehacer terapéutico. Indudablemente la psicoterapia se orienta al quehacer, pero requiere un sustento psicológico serio. No cualquiera puede decir cualquier cosa. Muchas veces nos olvidamos que tras cada acción terapéutica o modelo de intervención existen planteamientos ontoepistemológicos y disciplinamientos estrictos. La posmodernidad surgió en una época histórica determinada. No puede ser vista descontextualizada ni aplicada hoy día. Lo que estaba ocurriendo en el mundo cuando apareció es muy distinto de lo que aparece hoy. La disciplina psicológica proporciona una comprensión de la salud mental sustentada en experiencias y estudios serios. Por otra parte, la psicoterapia no es una ciencia exacta,
sino que cada planteamiento requiere ser considerado seriamente a la luz de los hallazgos, de las evidencias, del contexto interventivo, donde se hace la intervención en atención primaria, secundaria, en la consulta privada. No es menor, no es que uno pueda decir cualquier cosa. En psicoterapia la posmodernidad ha tenido consecuencias complejas. El cuestionamiento de las verdades absolutas y los metarrelatos sustentados a mis ojos de una manera interesante por Foucault y Lyotard se han planteado de manera muy frívola. Hoy día cualquiera dice cualquier cosa y dice, bueno, así lo construyo yo. Entonces, ¿qué pasa? Uno, hay un relativismo epistemológico. Se levanta una crítica muy compleja, sin argumento, incapaces de proponer nuevas formas que sean válidas. Pareciera que los objetivos terapéuticos no están claros y lo que pasa es solo destruir la modernidad y las propuestas y la hegemonía. 2. Hay una descentralización del terapeuta como experto. El conocimiento del cliente, decían los posmodernos, sobre su vida es tan valioso como el del terapeuta, por supuesto, pero nos olvidamos que los pacientes llegan pidiendo hora, necesitan que los ayuden y los psicólogos tenemos algo que decir, por lo tanto se ha malentendido. 3. Se han escuchado voces marginalizadas. Sí, se abre espacio a identidades y experiencias antes ignoradas, género, raza, clase, LGTBIQ+, etc. Lo que a mis ojos está increíblemente bien. Pero no es una ideología. Detrás hay investigaciones serias. Entonces, en lugar de cuestionar las consecuencias que tienen la vida de las personas, las intervenciones, se lleva al mundo de la política partidista. Fue interesantísimo para mí estar en Cardiff, en Gales, donde había una parade del mundo LGTBIQ+, pero es una cosa ideológica. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que se levantan planteamientos desde una superioridad moral que desestima posturas distintas. Hoy, por ejemplo, el aborto visto como una ideología es totalmente distinto de lo que se ha investigado sobre el aborto. Las terapias hormonales cruzadas de reemplazo que están en el banquillo de los acusados, especialmente en Inglaterra, en distintas universidades. Están en el banquillo de los acusados, porque aquí indudablemente es una cosa novedosa, pero hay que investigar más. Y una cuarta consecuencia, muy ligeramente, como les estoy diciendo, es el desdibujamiento del rol profesional. El terapeuta dejó de ser un experto para convertirse en un facilitador de la conversación, lo que puede llevar a generar grandes inseguridades en terapeutas novatos, dificultar intervenciones activas, en especial en situaciones de crisis o conflicto. Y 3, confundir a los consultantes que buscan orientación más clara y directiva. Yo quisiera siempre recalcar que nuestra disciplina está en construcción y por lo tanto nuestra profesión también. Pero requiere seriedad, reflexión, no aceptar cualquier información no verificada que pueda construir realidades alternativas sin sustento. La pregunta es, ¿esta técnica que elegí será eficiente para él o la paciente XXX en el contexto en que estoy interviniendo? La psiquis humana no funciona con esquemas predeterminados. Cada caso es único e irrepetible. Y los terapeutas también somos únicos e irrepetibles. Como cualquier otra profesión sustentada en una disciplina joven, los aprendices
Indudablemente pueden elegir aumentar sus habilidades terapéuticas estudiando distintas formas de intervenir o asistiendo a distintos cursos, centrando la elección en lo que les hace sentido, no lo que le dice la profesora o el profesor, sin descartarlas, porque son modernas o postmodernas. ¿Qué o cómo cambiar un relato en otra u otra persona depende siempre de lo que él o la paciente quiera lograr y del objetivo terapéutico, pero sobre todo depende de la persona del terapeuta. Cada uno o una de nosotros sabe dónde nos aprieta el zapato y qué nos resulta mejor. Por eso me atrevo a decir que hay una falsa dicotomía entre la modernidad y la posmodernidad. Todo depende del objetivo a lograr. Esta lámina que encontré en internet me hace mucho sentido. El para qué. En lugar de verlas como posturas dicotómicas, la invitación de hoy es a elegir qué técnica terapéutica les hace más sentido, más allá de si es moderna o posmoderna, siendo capaces de ver cómo ello calza con su propia postura ontoepistemológica. No se rechacen de antemano. Los terapeutas llevamos años tratando de hacer de esta profesión algo serio, pero también es un arte, el arte de la conversación. Pero como todos los artes, requiere rigor, dedicación, paciencia, mucha práctica, reconociendo que la persona del terapeuta es la herramienta central. Me gustó esta lámina que encontré en Pinterest que dice: entra a la biblioteca para perderte en tu mente. Estamos llenos de información y encuentra ahí la mejor técnica para ti. Después ves si es moderna o posmoderna. También podría decir: entra a las distintas redes virtuales, YouTube o TikTok o cualquiera otra, para encontrar aquellos planteamientos que te hagan sentido. La dicotomía modernidad-posmodernidad se refiere a una oposición que tiene relación con dos periodos o visiones del mundo históricos en el desarrollo de nuestra joven profesión. No tienen que ver con posturas opuestas. Si bien las posturas modernas se basan en la lógica, el progreso y la búsqueda de verdades en universidades, y la posmodernidad cuestiona estas ideas enfatizando el relativismo, la diversidad y la multiplicidad de perspectivas, no son excluyentes, ni solo representan etapas históricas, pero esas etapas históricas no están claramente delimitadas, se superponen e interactúan de diversa manera. Creo que ambas posturas tienen mucho que ofrecer siempre y cuando sepamos para qué usarlas. Y hoy están siendo un campo de batalla para la formación de futuros profesionales jóvenes. No me extraña entonces que distintos autores estén planteando una excesiva desregulación de la formación universitaria y estén levantando voces de alerta frente a una visión crítica sobre el estatuto de enseñanza de la psicología, pero en especial de la psicoterapia. Y ello con las consecuencias que tiene para nuestra maravillosa profesión, que todavía es tan joven y cada uno de ustedes tiene tanto que aportar. El posmodernismo versus el modernismo es una falsa dicotomía en el quehacer terapéutico. Muchas gracias.